Entonces vamos a nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo número 1 y voy a leer con ustedes algunos textos bíblicos en referencia a estos textos bíblicos. El día viernes, Esteban estaba compartiendo una palabra muy a tono con la condición y la situación que vivimos a diario en el mundo. Y estaba hablando mucho acerca de la temática profética con una base de textos bíblicos que afirman de una forma fehaciente y contundente acerca de la segunda venida de Jesucristo. Hay mucho que hablar sobre este tema y cientos de textos bíblicos. Cuando estamos hablando, hemos dicho ya hace más de una semana que tenemos más de 800 profecías bíblicas con relación a la segunda venida de Cristo, que se están cumpliendo gran parte de ella. Pero es importante que nosotros podamos discernir y entender lo que el Señor nos quiere mostrar en esta hora. Así que comenzamos a leer en base de eso y siguiendo esta misma temática de lo que el Señor quiere mostrarnos, porque cuando estamos hablando de profecía nos estamos hablando de aquellas cosas que Dios quiere mostrar a su iglesia. No solamente por medio de su palabra, que es lo más importante y lo más fundamental y lo más profundo, sino también hablarnos por medio de profecías, por medio de visión, de revelación, porque todo eso es parte de la dinámica como el Espíritu Santo ministra a favor de su iglesia en este tiempo, y más cuando estamos hablando que estamos viviendo una etapa de un tiempo altamente profético. Dice la Biblia en el libro de Efesios, que escribe el apóstol Pablo a la carta a los Efesios, y en el capítulo 1, el verso 17, comienza diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él. El verso 18 continúa, que es la verdad central de lo que vamos a estar desarrollando. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza, aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Repito el verso número 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Comenzamos un año nuevo, y en este año nuevo que comenzamos es el año 2020, ¿sí o no? Siempre cuando usted va a hacer un análisis, una revisión de sus ojos, siempre usted va a discernir, a entender, a comprender por medio del examen de la oftalmología de sus propios ojos, si usted tiene una vista 20/20 o si su visión se ha disminuido. Y realmente 2020, yo creo y considero 2020 una nueva década, un nuevo tiempo, pero a la misma vez también nos está hablando de la forma muy clara en que también tiene una connotación espiritual. Podríamos decir que tiene una connotación espiritual. Y la connotación espiritual que tendríamos que observar y ver es que hay un plan y un propósito y un diseño de Dios en Dios expandir nuestra visión espiritual para ver claramente los diseños y los propósitos de Dios, pero también para ver con detalles y conocer en gran parte cómo opera y se mueve el mundo espiritual. Hay una gran parte de la iglesia que desconoce la forma correcta o la forma estratégica de cómo se mueve el mundo espiritual. No solamente me refiero al mundo espiritual de Dios, sus ángeles y todo lo que tiene que ver con su gobierno divino, de luz resplandeciente, de vida, aleluya, eterna y vida abundante,
sino que también tenemos que conocer la otra área del mundo espiritual para no ser engañados y confundidos. O sea, cómo opera el mundo de las tinieblas para no caer en sus estrategias de engaños ni en su seducción de opresión diabólica. Ahora, hay cosas que nos debe de preocupar a nosotros como padre y como iglesia. Por eso que necesitamos, y si hay un tema o un título que poner al mensaje de esta mañana, sería cuando los ojos espirituales son abiertos, tal como Jesús le dijo a la hermana de Lázaro cuando éste ya había muerto y habían perdido toda esperanza de conexión, de resurrección y de vida. Y Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. La parte ver significa no ver cualquier cosa, no ver realmente lo que el hombre, lo que la obra demoníaca infernal logra hacer y perpetrar en el plan de su diseño de muerte y desesperación, sino que el llamado de Dios por medio del Espíritu Santo de la iglesia es que en este tiempo es el tiempo de contemplar no lo que el enemigo está haciendo, sino lo que Dios está haciendo y va a hacer. Por eso que para nosotros lo interesante es ver la gloria de Dios. Por eso no te he dicho que si crees verás. La palabra verás es una forma, una acción de cuando los ojos espirituales son abiertos. Así como tenemos ojos naturales para ver el mundo que nos rodea y para conocer todo lo que nos rodea, también nosotros debemos de entender que hay ojos espirituales que disciernen lo profundo de Dios. Y hay un sinnúmero de textos bíblicos que luego estaremos leyendo que tiene una conexión directa cuando Dios abre los ojos. La Biblia nos menciona de una forma muy firme y muy sólida, muy fundamental, de que hay un sinnúmero de textos bíblicos donde Dios dice que llega el momento cuando Él le place abrir nuestros ojos espirituales, y cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, entonces se expande el conocimiento, el entendimiento, y conocemos al Señor como debe de ser conocido. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Son dos cosas interesantes: oír la voz de Dios y ver a Dios. Es lo que nos afirma en nuestras convicciones y en nuestra seguridad como cristianos y como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos? Porque estamos expuestos progresivamente en un mundo que vivimos de maldad y de corrupción y de perversión que cada vez se extiende más. Vivimos en medio de un mundo sumamente peligroso. Conforme Pablo dice que los tiempos finales y proféticos serían días peligrosos. Y necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos, especialmente hablando no solamente de los padres, sino de los jóvenes, de los niños, de todos los hombres y mujeres, no importando la edad, ni importando hombre o mujer, sino todos en general. Necesitamos que los ojos espirituales nuestros sean abiertos, porque lamentable y tristemente hay una gran proporción y hay una gran parte de la iglesia que sus ojos espirituales están cerrados y velados y no disciernen lo que es o no es de Dios. Es preocupante lo que está pasando. Estamos finalizando año 2019, pero es un final de una batalla directamente confrontante contra el mundo de las tinieblas. Por un lado estamos viendo, como decía Esteban, estamos viendo que a través de todo el sistema de la tecnología moderna, a través de las películas que produce Hollywood y tantas otras compañías, a través de los sistemas de campos variados que hay dentro de la tecnología y de la comunicación, dentro de la cibernética, dentro de lo que es el espacio de internet y todo lo demás, podemos observar cómo la maldad está acrecentándose. Y a menos que nuestros ojos espirituales estén abiertos, no podríamos discernir dónde está el peligro, dónde está la maldad. Pero hay algo tremendo, y Tom Home, uno de los profetas americanos, él advirtió y escribió en estos días, justamente en el día de ayer, sobre algo que realmente nos debe de alarmar a todos nosotros como iglesia, no en el sentido para llenarnos de temor y de pánico, sino para ver dónde podemos dirigir a nuestros niños y cómo realmente hay una demanda
fuertemente espiritual para que los ojos espirituales sean abiertos. Por ejemplo, se advierte ahora, en el día de ayer, donde hay un libro que ha aparecido para que los niños comprendiendo entre edades 5, permítame que haga esta pequeña introducción a lo que estamos hablando, para que niños de 5 a 10 años aprendan a cómo invocar demonios y cómo posesionarse de esos. Lamentablemente el libro es titulado Cómo invocar demonios, y esos libros están siendo vendidos por Walmart, están siendo vendidos por Amazon y están siendo vendidos por la compañía, la tienda Target. Es tremendo que la Asociación Internacional de Padres en diferentes lugares ha emitido una declaración advirtiendo a los padres el peligro infantil que los niños corren en este tiempo. Y da instrucciones en este libro que apareció, da instrucciones de cómo realmente poder invocar demonios. Este libro en inglés, perdone que si no pronuncio bien, pero el libro en inglés es Children's Book of Demon. Los que hablan mejor el inglés lo pueden pronunciar mejor que yo, pero más o menos se entiende, ¿no? O sea, es un libro dirigido, vuelvo a repetir, a niños de 5 a 10 años. Libro ilustrado y donde enseñan diferentes prácticas de ocultismo. El libro invita a los niños a invocar a los demonios como una forma de lidiar con problemas desagradables, con tareas domésticas, tareas y cómo deshacerse de los acosadores o de sus propios padres cuando le dicen que tiene que hacer esto o aquello. Realmente esto es un peligro porque los ojos espirituales están vedados, están cerrados, no se entiende. Y nosotros debemos de entender: quien invita a un niño a invocar a un demonio es como una persona que pone una granada en las manos de un niño para jugar con ella. Tarde o temprano el niño tirará de la seguridad y la bomba explotará en sus manos. Sin embargo, la escuela, mientras estamos viendo esto, estos libros que se están siendo promocionados y vendidos por tiendas que regularmente nosotros compramos y utilizamos para nuestras compras periódicas o diarias. Por otro lado, tenemos la escuela pública en la región de Colorado, donde obliga a los estudiantes a recitar poemas de índoles y temas pornográficos, alabando al dios demonio, el dios Moloch, que era el dios que la Biblia registra como el dios que pedía sacrificio de niños. Ustedes saben que en esta nación, desde que fue aprobada la ley de aborto, 60 millones de niños antes de nacer murieron. Que periódicamente y cada año mueren en esta nación 1 millón de niños, y a nivel mundial más de 45 millones de niños. En Colorado Springs, una extraña tarea que ha sido asignada en la escuela secundaria obliga a los estudiantes a recitar poesías de temas sexualmente explícita, que también incluyen la adoración y la veneración del dios Moloch, y han puesto la imagen del mismo. También se les pidió a los estudiantes que revisaran la canción que van a cantar hablando acerca del sexo, y enviar y recibir mensajes de índole sexual y ofrecer favores sexuales a un adolescente. Dice que esto es lo más normal. El director de la escuela, una estudiante de 16 años, presentó una queja en la escuela, y los estudiantes nunca deberían sentir, dice el director, vergüenza y culpa como parte de una tarea en la escuela. Y esto es una tarea. Por lo tanto, el asesor justamente dice claramente que esto no es algo que debería preocupar a ningún padre. Por lo tanto, es difícil entender por qué era un superintendente de un colegio pensaría que exigir a los adolescentes cómo memorizar una canción acerca del sexo y cómo practicar el sexo dentro de los colegios sería algo normal. Entonces
estamos hablando de temas controvertidos que están siendo enseñados. Quiere decir que hoy en día, iglesia, aunque no nos guste hablar de estos temas, necesitamos hablar de estos temas. Porque la gente viene al Señor y viene a su presencia y le reconoce como Salvador y Señor de sus vidas, pero no hay una definición clara de convicciones de cómo debe de vivir la vida un cristiano. Y algunas veces aprobamos cosas que van contrario a los propósitos y a los parámetros y los límites que Dios ha establecido por medio de su palabra gloriosa. Por eso es necesario que nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una generación donde, a menos que nuestros ojos espirituales estén abiertos, no podemos entender ni discernir la maldad como Satanás está trabajando. Gente que invita a otras personas a rechazar a Cristo y su palabra es algo continuo y algo normal. Lo mismo que pasó en estos días con la compañía Netflix, acerca de películas que tienen que ver con la burla, blasfemia y todo aquello que es abominación ante los ojos de Dios. Espero que muchos hayan cancelado Netflix, porque realmente no es si cancelamos o no cancelamos. El problema es que nosotros, la iglesia, tenemos que decir: esto no es de incumbencia afectar nuestras convicciones propias, y tenemos que tener determinaciones. Si tenemos que ser creyentes en esta hora, cristianos, tenemos que ser cristianos alineados correctamente a Dios, su palabra y su misma presencia y su palabra gloriosa. No podemos ser personas que estemos mitad las cosas del mundo y mitad las cosas de Dios. Por eso que nos preguntamos cuál es el común denominador que afecta a nuestra sociedad en estos días. ¿Por qué dentro del cuerpo llamado la iglesia tenemos personas que no viven el evangelio de la profundidad y de la manera como Dios enseña a través de su palabra? Por eso que a través de la palabra podemos ver una exposición clara de la palabra de Dios. Y realmente los que somos miembros verdaderamente bajo una convicción profunda de lo que Dios establece por su palabra, los que son miembros realmente del cuerpo de Cristo llamada iglesia, vamos a permanecer de una forma clara en Él y vamos a creer todo aquello que Él nos ha enseñado, y vamos a estar dispuestos a obedecer todo aquello que Él nos pone por delante. Por eso que necesitamos apreciar lo que Dios nos está revelando y lo que Dios nos está mostrando. Y lo que Dios quiere que su iglesia, en este tiempo de tinieblas avanzadas y de maldad avanzada y de perversión avanzada, la iglesia levantemos nuestros ojos, aleluya, nuestros ojos sean abiertos para apreciar realmente cuál es nuestra posición en Cristo. Y lo que definitivamente perderemos si abandonamos nuestras convicciones en el Señor. Esto no es un juego de niños, en el sentido que tenemos que tomar nuestra vida espiritual a merced de la tendencia predominante en un mundo y en una sociedad moderna que cada vez camina más lejos de Dios y más distante de su gloria y de su presencia divina. Por eso que Efesios capítulo 1 verso 18, acabamos de leer esos textos bíblicos, nos dice que el propósito, el designio de Dios es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Esa es la expresión que Pablo menciona en la carta a los Efesios como un desafío, como un anhelo y como un deseo de parte de la iglesia y de parte del apóstol Pablo, que inspirativamente escribe esta iglesia y dice: los ojos de nuestro entendimiento tienen que ser abiertos. Nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Algunas veces no entendemos que traspasamos los límites que Dios nos ha dado. Hay límites, por ejemplo, cada país tiene una frontera, unos límites, y para pasar de un lugar a otro tiene que haberse unos trámites, un visado, un pasaporte, un documento especial. Pero algunas veces en la vida espiritual hay muchas personas en la iglesia que han traspuesto los límites de lo que es permitido y de lo que no es permitido. El apóstol Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Todo me es lícito, mas no me dejaré llevar por todo lo que me es lícito, porque hay cosas que me van a dañar en mi relación con Dios, en mi comunión con Él. El Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, Él desea abrir nuestros ojos, porque al abrir nuestros ojos se nos abre nuestro entendimiento. Primero, para ver de cerca el propósito por la que somos llamados creyentes, cristianos, hijos o hijas de Dios. Esta es la razón de entender por qué somos llamados hijos de Dios. De que no todo el que es creado o el que ha nacido en el mundo es hijo de Dios, son criaturas de Dios, pero solo los hijos de Dios son los que conocen a Dios, le escuchan a Él y saben obedecerle conforme su designio divino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nuestros ojos espirituales, por el poder y la unción del Espíritu, son abiertos, vamos a ver lo que otros no ven y vamos a discernir las verdades espirituales que gran parte no entienden ni comprenden. Por eso es necesario discernir por el Espíritu y que nuestros ojos espirituales sean abiertos para entender que hay cosas que no podemos hacer y hay cosas a las que no podemos asistir y hay cosas en las que no podemos participar sin ser extremistas religiosos, pero entender el propósito por la que hemos sido perdonados y salvados por el Señor. Estamos entendiendo que entonces lo primero que debemos de discernir en esta verdad central de que nuestros ojos sean alumbrados con una capacidad de entendimiento es que debe de producirse un milagro, y el milagro lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que tener deseo de que Dios haga ese tipo de milagro en nosotros. Lo hace de una manera gloriosa y milagrosa, pero también lo hace a través de que tú y yo entendamos la seriedad de lo que es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos hizo dar el paso para ser bautizado en las aguas cuando creímos en el Señor? Lo mismo que nos hace mantenernos firmes y seguros en nuestra relación con Dios. Hemos dado ese paso en las aguas bautismales porque hemos entendido que Él es Señor de nuestra vida y hemos dado público testimonio al mundo visible e invisible a quien pertenecemos y que renunciamos para vivir conforme al mundo, para vivir conforme al propósito de la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial, Jesucristo, y la gracia del Espíritu Santo. Eso nos hace mantenernos a nosotros firmes y estables, conforme lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Mientras una persona aún no convertida al cristianismo o haber aceptado a Jesús como Señor no comprenda cuál es su relación con Dios, nunca podrá lograr entender la manera correcta en cómo debe de caminar y vivir su relación con Dios. Mientras los hermanos y hermanas en la iglesia de todas las edades, matrimonios casados y no casados, hombres o mujeres, solos o solas, hijos o hijas, no comprendan su posición dentro del cuerpo de Cristo, no habrá una entrega por completa al Señor y correrán el riesgo de seguir de una forma desencadenante y cuesta abajo el engaño, la apostasía, la mentira, lo cual es un engendro cada vez mayor de las tinieblas en el mundo que actualmente estamos viviendo. Cuando se predica la palabra de Dios, hay diferentes clases de oidores en el mensaje que se escucha. Todos escuchan el mismo mensaje. Todos estamos auditivamente susceptibles y estamos escuchando la palabra. Pero sin embargo, la Biblia nos deja saber y entender que hay diferentes clases de oidores, mientras la palabra y el mensaje de Dios está siendo expuesto con claridad y con revelación. Por un lado tenemos miembros que, amantes de la presencia de Dios, reciben la palabra como una sustancia que alimenta el alma y el espíritu y lo hace desafiar a caminar dentro de los propósitos divinos de Dios y no salirse del cauce perfecto que Dios nos ha demarcado por su palabra y por medio del Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Esta es la primera clase de oidor que tenemos, o de personas que escuchan el mensaje. Escuchan el mensaje
lo reciben como un rema, como una vida o como una palabra de Dios, y dice: es menester que yo haga conforme el Espíritu me está hablando por su palabra. Tenemos a otros oidores que sencillamente le gusta sentir lo agradable que es la palabra, pero cuando salen de la puerta de la iglesia y comienza nuevo comienzo de trabajo cotidiano en un nuevo día como el lunes, se olvidaron de todo lo que recibieron el día domingo. Y hay otros que simplemente son simpatizantes, que le gustan, simpatizan con venir de vez en cuando a la iglesia y escuchar que otro mensaje, pero no hay un compromiso serio, no hay una responsabilidad. Y le dicen: bueno, creo en Dios, pero déjenme vivir la vida como yo quiera, a la manera que yo quiera y como yo desee. Evidentemente que tenemos diferentes clases de oidores en una misma iglesia. Hay aquellos que oyen y quedan más endurecidos que antes de escuchar la palabra del Señor. Pero hay aquellos que oyen y tienen una actitud de arrepentimiento y están dispuestos a obedecer, aleluya, el evangelio, y obedecen porque quieren agradar a Dios y no a los hombres. Hay otra clase de oidores que se vuelven inmunes, que ya nada los conmueve, ya nada los sacude, ya nada les interesa, ya nada los conmueve de base de pensar o de forma de pensar, porque son inmunes al mensaje del evangelio, de la palabra de Dios, porque ya sus corazones ha hecho callosidad y sus corazones y su mente está totalmente cauterizada por una actitud de indiferencia, que es el mensaje dado a la iglesia de la Odisea, como hemos predicado recientemente. Para otros, la proclamación del evangelio les parece como una canción simplemente realmente de recuerdos, que se canta maravillosamente y nada más. Ahora, sin embargo, el Señor dice que los ojos, vuestros ojos, sean abiertos para entender cuál es la esperanza. Saber cuál es nuestra esperanza. El oidor olvidadizo, indiferente, no sabe cuál es su esperanza. El oidor que escucha hoy y mañana se olvidó todo, no sabe cuál es su esperanza. El oidor que simplemente es un simpatizante oyente, de que le gusta escuchar de vez en cuando agradable algún tipo de mensaje, no sabe cuál es su esperanza. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe de una forma extraordinariamente que cuando los ojos espirituales son abiertos, entonces lo primero que Dios comienza a revelar, que estamos demarcados por esperanza. Esta esperanza es la que nos habla el libro de Hebreos capítulo 6 versos 18 y 19. Si alguno tiene Biblia lo puede leer ahí, pero vamos a avanzar. Hebreos capítulo 6 versos 18-19 nos habla acerca de nuestra segura esperanza. Y sabremos por el evangelio que nadie nos puede quitar la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza se solidifica y se fundamenta no sobre las promesas de un humano, sino sobre las promesas divinas del Dios eterno. Dios no es hombre para que mienta, y ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios habló y así lo hará. Dios lo prometió y así lo ejecutará. Él no es hombre para que mienta, vuelvo a repetirlo. Por lo tanto, lo que Dios ha prometido y Dios ha establecido por su palabra, entonces podemos decir esta mañana: mi esperanza, tu esperanza y mi esperanza está fundada en la promesa de un Dios, aleluya, que sabe cumplir sus promesas. Ahora, la gran pregunta en esta mañana: ¿qué debemos de hacer tú y yo para poder obtener y ser parte de la dinámica de las promesas de Dios en nuestra vida? Lo primero que nuestros ojos espirituales son abiertos nos va a hacer entender que necesitamos entregarnos por completo a Dios de una forma incondicional. Aleluya. La entrega media, esto no vale. El que tú ames a Dios un 40, 50, 70, 80 y ni siquiera un 90% será aprobado por Dios. O le amas por completo o no le amas nada. Así Dios. Así es el Señor. Así es lo que el Señor nos revela y nos enseña. O le amas a Él completamente o no le amas nada. O le eres fiel en todo lo que compete a tu salvación, a tu vida con Dios,
o no le crees en nada. Por eso que el Señor le dijo: no te preocupes, Marta, si crees vas a ver la gloria de Dios. O sea, necesitamos seguir nuestro transcurso de nuestra marcha y de nuestra conquista espiritual, de nuestra vida espiritual. Pero sobre todo, la esperanza demarca un nivel de santidad y de pureza. Cosa que algunas veces cuando se nos habla de pureza y santidad, pareciera como que eso pasa desapercibido para muchos. Cristo es el modelo a seguir. Esta es la esperanza que nos ha dado. El modelo a que yo pueda seguir a Dios es Cristo. No es ningún hombre, no es ningún sistema, no es ninguna ideología, no es ninguna fábula artificiosa inventada por la mente humana, sino el modelo a seguir tuyo y mío es Cristo mismo. Es nuestro modelo de vida, nuestro modelo de sometimiento, nuestro modelo de obediencia, nuestro modelo de fidelidad. Aleluya. Y esto nos enseña a perfección. Aleluya. Que con Él y a través de Él podemos ser perfeccionados de gloria en gloria. Ahora, el saber que tenemos una esperanza, lo sabemos por el conocimiento que tengamos de la palabra. Cuanto más conozcamos esta palabra, nuestra esperanza será mucho más grande. Cuanto más profundidad tengamos en esta palabra y más discernamos esta palabra en tiempo de oscuridad y en tiempo de tanto engaño, más podremos entender que el peso de nuestra esperanza es un peso de gloria. Porque eso es lo que nos revela el conocimiento de la palabra de Dios. Poca palabra, poco conocimiento, poca luz. Y poca luz es que los ojos están todavía cerrados. Como dijo en una vez, que yo reconozco como un profeta que Dios dio a esta nación, David Wilkerson, dijo en uno de sus mensajes: poca oración, poca unción. Mucha oración, mucha unción. Esto es una verdad innegable. Algunos quieren todo de Dios, pero no quieren saber nada con Dios, de orar y de buscar su presencia. Esto no. Esto no es un trueque, esto no es una inversión que yo doy para que Él me dé. No. Yo estoy entendiendo que mucha oración. ¿Qué pasa? Mucha unción. Y qué tremendo es cuando el apóstol dice: ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, el propósito de una esperanza de gloria es la que nos demarca. ¿Sabe una cosa? Cuando tú pierdes expectativa de esperanza, pierdes el sentido de la eternidad con Dios. El que no tiene esperanza no piensa en lo eterno, piensa en lo pasajero, en lo fugaz, en lo superficial, en lo que existe hoy, en lo que necesita hoy y en lo que va a necesitar mañana, pero nunca jamás piensa en la eternidad, porque la esperanza es lo que nos da revelación de eternidad. Por eso que la Biblia dice claramente, Pablo enseña en el libro de Colosenses capítulo 3 el verso 24, y dice que cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Este es el propósito por la cual el Señor quiere abrir nuestros ojos y espera que nuestro entendimiento sea abierto y que la palabra de Dios sea revelada a nuestra vida. Porque esto nos va a dejar en claro, iglesia, que debemos de andar en armonía, no con el mundo, debemos de andar en armonía con Dios. Que Él no me salvó para que yo agrade al mundo, Él me salvó para que yo le agrade a Él. Que Él no me perdonó y me emblanqueció a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario para que yo quede bien con la sociedad que me rodea, sino para que yo agrade a Él en todos los días de mi día, para tener esperanza de eternidad con Él. Entonces hay un desafío frente a nosotros: o te vas a ajustar y acoplar al sistema de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo dice y cómo el mundo te quiere conllevar, o vas a tomar una esperanza porque tus ojos espirituales son abiertos a conocer la armonía de cómo se camina en la voluntad satisfactoria de Dios. Nuestra esperanza nos hace entender una forma de una conducta correcta, y nuestra conducta correcta es glorificar a Dios en todo momento de nuestra existencia. ¿Y cómo glorificamos a Dios? A través de, diga conmigo, a través de la obediencia. ¿Cómo le glorificamos? A través de la obediencia. O sea, la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder.
Y ese poder que tiene la palabra de Dios tiene poder de Dios, aleluya, para edificar, para yo aprender, para yo vivir, para yo no caer en apostasía, para no caer en tibieza, para no caer en indiferencia y para servir a Dios cada vez más en mi vida en relación con Él. Las opiniones de los humanos no importan. Cuando tus ojos espirituales son abiertos y quieres agradar a Dios, siempre habrá mucha gente en tu alrededor que te va a hacer sentir mal. No importa. No importa lo que piensen las demás personas, el mundo, el vecino, el compañero de clase. No importa lo que piense el compañero de trabajo. No importa. Porque al fin y al cabo hay un desafío delante de nosotros. Y es que nosotros no vivimos según la opinión de los humanos, sino vivimos según la dirección de la palabra. Es importante que los ojos espirituales sean abiertos, porque vamos a entender y discernir muchas cosas que de otra manera no podríamos entender jamás. Cuando los ojos espirituales son abiertos, hay una iglesia local o una iglesia general que habla a la iglesia de Cristo, que va a ser edificada. La tarea de la iglesia en esta hora, cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, la tarea de la iglesia es que es una hora de evangelizar y de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no descuidar nuestra vida y nuestra relación, nuestro trabajo espiritual. Nuestro trabajo espiritual como iglesia es decir a la gente lo grande que es el Señor de gloria. El momento que tú enmudeces tu boca y te callas ante la necesidad del mundo que te rodea, estás entendiendo, está dando una señal en el mundo espiritual que tus ojos espirituales están opacados y están cerrados. Porque cuando tus ojos espirituales son abiertos, vas a entender el mundo que te rodea en su condición espiritual, y vas a entender que la única manera de tu vecino, tu amigo, tu familiar cercano escapar de la corriente impetuosa del pecado, de la maldad y de las tinieblas es a través, aleluya, de que tus ojos sean abiertos para discernir, aleluya, que tú tienes una esperanza. Y que esa esperanza tú no la vas a enviar contigo al cielo, sino la vas a compartir con otro. Mientras tenga la gracia de vivir en esta tierra, vas a ser testimonio de Él. La tarea de la iglesia es justamente hablar del Señor a la gente. No debemos descuidar nuestra vida y nuestro trabajo principal. El trabajo espiritual nuestro no es trabajar 24 horas en un trabajo secular o desmedidamente. Nuestro trabajo es hablar del Señor. Dios nos da una herencia, pero esa herencia se da cuando los ojos espirituales son abiertos, cuando entendemos. Esa herencia espiritual es condicionada por obediencia a lo que somos nosotros como testigos de Jesucristo. La riqueza más grande que podemos nosotros disfrutar en esta hora, en esta esperanza de gloria, es que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Yo creo que esa es la esperanza más gloriosa, la herencia más gloriosa que nos ha tocado, es saber que todos nuestros pecados son limpios por la sangre del Cordero. Solo los creyentes obedientes son beneficiados por esta palabra. Ahora, ¿sabe lo que dice la Biblia también? La superinminente, dice aquí, ¿no? Verso 19. La superinminente grandeza de su poder. Cuando te dice la Biblia a ti la superinminente grandeza de su poder, te está hablando de algo altísimo, de algo que excede a tu conocimiento, a tu mente y a todo lo que te rodea. Es decir, algo que excede al pensamiento y limitación del hombre. Dice la superinminente grandeza de su poder. Significa que en esto que los ojos son abiertos para ver y contemplar la majestad de su gloria, estamos entendiendo que nuestro Señor excede a todo poder conocido. Si no tenemos los ojos alumbrando con la palabra de Dios nuestro entendimiento, no sabremos apreciar la superinminente grandeza de su poder.
ante el problema que nos asedia, ante la dificultad que tenemos que confrontar, ante la necesidad física o espiritual, ante la escasez económica que tenemos que enfrentar, entonces ¿qué sucede? Estaremos siendo llevados al rincón de la desesperación, del agobio, de la desesperación continua, de la angustia continua, de no saber lo que hacer. Pero cuando entendemos que nuestros ojos espirituales son abiertos y entendemos la superinminente grandeza de su gloria, aleluya, allí es donde vamos a entender que hay victoria en cualquier aspecto de nuestra vida. Hay victoria en cualquier condición. Hay victoria en la necesidad. Hay victoria en el problema. Hay victoria en la condición que estemos enfrentando. Porque no podríamos entender el poder de Dios ni cuando creó el mundo, ni cuando nos hizo a nosotros. Ni podríamos entender el poder glorioso que el Padre envió a la tumba donde estaba el cuerpo inerte de Cristo y lo resucitó al tercer día. Eso nos habla de la superinminente grandeza de su gloria. El poder que tiene la palabra de Dios para que nosotros le obedezcamos es porque es superinminente. Porque ese poder de gloria y ese poder de autoridad es el mismo que transformará nuestros cuerpos corruptibles en incorruptibilidad, que transformará nuestros cuerpos de imperfección en perfección, que transformará nuestra vida hostil en victoria y en esperanza de gloria. La obediencia a Dios es fundamental. Conoceremos lo que tenemos que conocer y debemos de conocer, porque Dios está interesado en que nuestro entendimiento se abra. ¿Sabe algo? En esta noche, este mediodía quiero decirle, Dios no te va a obligar a ti a seguirle ni a servirle. Dios no te va a obligar a ti a que le sirvas o le sigas. Él simplemente te invita y tú tienes que aceptar su invitación. Él no te va a obligar a ti a obedecerle, a bautizarte, a vivir una vida de santidad. Pero con la mayor seguridad es que toda la esperanza que tenemos en nosotros es vivir de acuerdo a como Él nos enseña. Porque si vivimos conforme a Él nos enseña, seremos realmente confrontado con su gloria, presencia y virtud divina. Mire qué hermosa expresión. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 12, 18, dice esto: a los que los ojos espirituales son abiertos. Me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y a volverme vi a 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llamas de fuego. O sea, escuchó la voz poderosa, el estruendo de muchas aguas. Y dice la Biblia que literalmente Juan se volvió para ver de dónde venía esa voz, y se encontró cara a cara con su Señor en forma glorificada, inmortal, y como el Cristo glorificado. O sea, sus ojos fueron abiertos para ver la majestad de su Señor, más claro y más definido que aún en el monte de la transfiguración que nos narra Mateo capítulo 17. Hay pasajes extraordinarios. ¿Qué sucede cuando los ojos espirituales son abiertos? Satanás siempre te va a vedar, siempre te va a cerrar los ojos para que en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la escasez, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la situación en tu vida familiar o en tu matrimonio, lo que veas sea solo tu problema. Y cuando solo ves tus problemas, lo que quieres es escapar de tu problema. No tienes la fortaleza, no tienes la fuerza necesaria para confrontar ese problema y resistirlo en el nombre de Jesús. Porque cuando tus ojos espirituales son abiertos, lo que vas a ver, no vas a ver el problema, vas a ver la superinminente grandeza de su gloria y de su poder, que viene para lidiar y para acabar con esa crisis en medio de la situación que sea.
como tus ojos espirituales están cerrados y lo que tú quieres ver es lo que el diablo te está mostrando, entonces no entras en una actitud de concordar tus pensamientos con la alineación del cielo, o con el diseño de Dios, o con el propósito eterno de Dios. Entonces el diablo te hace ver las dificultades, el problema, la escasez, la situación aquí, la situación allá, y forma un cúmulo de situaciones y de problemas que te hacen llevar al extremo de, aún si es necesario, tu vida debilitarla espiritualmente. Pero cuando los ojos son abiertos, vas a ver la superinminente grandeza de su gloria. Mira lo que dice Éxodo capítulo 38, 33, perdón, 18, dice: entonces Moisés dijo, te ruego, sé que el pueblo me ha irritado, sé que el pueblo blasfema, sé que el pueblo se enoja, sé, Señor, tantas cosas. He tratado de que el pueblo entienda quién eres tú. La noticia fatal que ya tú no vas a ir con nosotros. Y el Señor luego dijo: por cuanto habéis hecho esto, mi presencia va a ir contigo. Pero hay algo que Moisés oró a Dios y dice: te ruego que me muestres tu gloria, quiero ver tu gloria. Y dícele el Señor Dios Todopoderoso: Moisés, te voy a hablar, vas a ver parte de mi gloria. Y mientras estoy pasando frente a ti, que te vas a esconder en la hendidura de una peña, lo hemos predicado muchas veces aquí, yo te haré pasar toda mi bondad delante de ti. Cuando tus ojos espirituales son abiertos, Satanás te dijo: no, Dios no te ama, Dios no quiere saber nada contigo, olvídate de lo que pasa, dalo todo por la borda, tíralo todo por la borda, como que nada hubiera pasado, y sigue la vida igual que los pecadores. Y lo primero que Dios te hace cuando tus ojos espirituales son abiertos, dice Dios: te haré ver toda la bondad de mí para ti. Va a pasar mi bondad y me vas a ver que soy un Dios de misericordia y de bondad. Y mientras pase frente a ti, Moisés, delante de ti tendré misericordia. Y te digo que voy a tener misericordia del que tiene misericordia. Cuando tus ojos espirituales son abiertos, no solo te preocupas por ti, te preocupas por el que está a tu lado. No solo te preocupas por sentirte bien, te preocupas para que el otro que está a tu lado, en tu familia, en tu hogar, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en la relación de padres con hijos, puedan ellos también sentirse bien. Porque dice: tendré misericordia de quien tenga misericordia. Esto es maravilloso. Los ojos espirituales no deseamos, y los ojos espirituales son abiertos, no deseamos el mal a ninguna persona, ni deseamos a ninguna persona que sea condenada, ni nada. Lo que deseamos es el bien de la bondad de Dios y tener misericordia de que todavía Dios tiene misericordia. Y dice más: y tendré compasión de quien tenga compasión. ¿Te das cuenta? La ventaja que hay cuando los ojos espirituales son abiertos. ¿Te das cuenta que cuando Eliseo estaba rodeado por ejércitos innumerables del pueblo enemigo que venían a apresarle, y Eliseo estaba tranquilo, en paz, en remanso, en quietud, no hay por qué desesperarse? Y el siervo de Eliseo estaba desesperado: Señor, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser destruidos, has desobedecido la voz del rey, te mandó llamar 1, 2, 3 veces y te quedaste inamovible como si nada importara. Y ahora él manda el ejército para apresarnos, ¿qué puede hacer con nosotros? Y Eliseo solamente dijo: Señor Dios Todopoderoso, abre los ojos de este mi criado para que vea lo que yo estoy viendo. Alguna vez le decimos a la gente: confía, espera, clama, busca el rostro del Señor, ríndete a Él, busca su presencia. No me hable de eso. Ahora es cuestión de firmar papeles y hacer el arreglo.
Ahora es cuestión de escapar del atolladero, es cuestión de escapar del problema, es cuestión de escapar de la crisis, porque ahí va a venir mi respuesta. No va a venir tu respuesta, va a venir tu problema más terrible que antes. Tendrías que decir: Señor, haz que este gran problema se convierta en algo diminutivo para que tú lo aplastes, siendo grande o pequeño, sea aplastado bajo tu gloria y tu presencia. Y el que sale glorificado aquí eres tú, y no el diablo ni los demonios. Porque cada vez que escuchas la voz del diablo y hace lo que el diablo te dice que tienes que hacer, le das gloria al diablo y le quitas merecedor de gloria al Señor. Pero cuando tú, en lugar de ello, aleluya, dice, aleluya, Eliseo abre los ojos de este criado y dice que los ojos fueron abiertos. Y cuando fueron abiertos los ojos, dijo: Señor mío, pero si al fin y al cabo son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero si es eso lo que el Señor te quiso mostrar hace tiempo, pero tú, tenaz, arrogante, desobediente, no importándote lo que el Señor opina y lo que el Señor dice, sigues tu propio criterio, sigues tus propios caminos, sigues tus propias decisiones, y no hay nadie quien te hable, ni no aceptas consejo de ninguna persona. Por eso siempre digo: a mí nadie me venga a hablar lo que ya ha hecho. Porque hay personas: pastor, vengo a hablar y pedirle un consejo. ¿Cuál es el consejo que vengo a pedir? Que voy a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces no venga a hablar conmigo, porque usted ya decidió en su corazón. ¿Para qué va a perder el tiempo hablando conmigo si ya su corazón lo decidió? Ahora, es diferente que usted diga: Satanás me ha hecho pensar esto. Yo estoy peleando esa batalla, estoy peleando esa guerra. Pastor, vengo para que oremos junto al Señor, que Dios dice en este asunto, que es lo que el Señor quiere. Ahí entonces yo me pongo de acuerdo contigo. Oramos al Dios Todopoderoso y tus ojos espirituales son abiertos, y vas a ver, aleluya, aleluya, va a ser el extremo de la serpiente o del leviatán que está corriendo, porque tú le has dado el lugar a Dios y no has actuado en tu propia fuerza humana. Esto es muy importante. La gente hoy en día quiere vivir un evangelio para hacer lo que se le da la gana. Y cuando le sale mal, dice: Dios tiene la culpa. No, Dios no tiene la culpa de nada. Tú eres el culpable. Aquí no es para echar la culpa a nadie. Pero cuando no contamos con Dios, y cuando nuestros ojos espirituales están cerrados y ciegos para ver la grandeza de su gloria y de su presencia, y que Dios no actúa de acuerdo a lo que el hombre actúa. Mira lo que dijo el salmista David. Voy terminando. Mira lo que dijo el salmista David: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Si quiero justicia en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en lo que me rodea, en mi finanza, en mi economía, en medio de la batalla de mi enfermedad, si quiero justicia, voy a contemplar tu rostro. Porque tú eres un Dios justo, que no me dejarás caer más de lo que puedo caer. Me vas a levantar aún aunque mis fuerzas estén por completamente debilitadas. Me vas a levantar aún cuando otros están gritando que haga lo que pienso. Pero dice David: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré cuando contemple la imagen de tu presencia. Creo que Dios nos está desafiando a todos. Cometemos errores, nos equivocamos, tomamos decisiones aceleradas, compramos lo que no tenemos que comprar, vendemos lo que no tenemos que vender. Cambiamos de un lugar a otro por cuenta propia de nuestra propia naturaleza. Tomamos nuestras propias decisiones.
dejamos a Dios de lado en nuestra vida diaria y tenemos a Dios arrinconado, como que Dios es el que tenemos que ver, oír o ver o contemplar solamente un día a la semana, el día domingo, como un remedio para satisfacer nuestra condición religiosa. Aleluya. Pero Dios es más que eso. Dios es más que eso. Dice el profeta Isaías, en el año de la muerte del rey Usías, dice, en medio del dolor, de la congoja, de la desconsolación del profeta por el rey que había hecho cosas y había hecho cambios para la nación de Dios. Dice, en medio de ese dolor, en medio de esa falta de consolación, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su presencia llenaba el templo. Es decir, que mientras venía el dolor, mientras venía desconsolación, el Señor se le revela, sus ojos son abiertos, y la consolación de Dios fue más fuerte que cualquier dolor de separación por la muerte de algún ser amado. ¿Tú estás entendiendo lo que el Espíritu quiere comunicarte y decirte? ¿Te das cuenta que el Señor en el mensaje de la bienaventuranza, en el sermón del monte, el capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurado, entre todas las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios? Para ver a Dios tienes que tener tus ojos espirituales abiertos. Cuando hay limpieza y pureza de corazón, nuestros ojos, aleluya, pueden verle a Él. Pero que cuando el corazón está cargado de resentimiento, raíces de la amargura, angustia, dolor, falta de perdón, situaciones de orgullo, vanagloria, ostentación de la vida, que cuando nuestro corazón está oprimido, lacerado por el desconsuelo, por el recuerdo del pasado, o porque no hemos sido capaces de entender que de la misma manera como Él nos ha perdonado, tenemos que perdonar a nuestros ofensores. O porque no estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice, porque como que perdemos cierta ganancia propia de intereses personales y de orgullo personal, y no queremos perder esa posición. Preferimos seguir argumentando que el otro está mal, pero nunca reconocer que yo soy el que estoy mal. Que cuando ambos corregimos la incorrección o la impureza del corazón, las cosas se alinean en el triunfo, en la victoria, en los diseños de Dios. ¿Por qué? Porque los puros de corazón van a ver, aleluya, dice la Biblia, verán a Dios. Y mientras usted se pone de pie, no termine el mensaje, lo voy a continuar el día martes, ¿sabe? Mientras usted se pone de pie ahí donde están, yo quiero terminar con este texto. Juan capítulo 17, verso 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo. Donde yo estoy, Padre, lo que me has dado, dice el Señor, quiero que estén conmigo. A donde yo estoy. Y dice el Señor, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Quiero, deseo, anhelo que ellos vean lo que yo estoy viendo. Su presencia está aquí en esta mañana. Cuando anhelamos verle a Él. La promesa maravillosa del último capítulo, el último texto de Apocalipsis, o uno de los últimos textos, en Apocalipsis 22, 24, dice, ellos verán su rostro. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes escrito. Queremos verle a Él hoy. Y queremos verle a Él
para siempre, la eternidad. ¿Te sientes cargado, afligido, oprimido? ¿Te sientes sin saber qué hacer? ¿Te sientes con un peso y una carga en tu propia vida? ¿Sientes que tu fuerza están siendo debilitadas? Escucha esta palabra y este mensaje, porque Él alumbrará los ojos, y alumbrar nuestros ojos, el entendimiento y el conocimiento de Él será amplio para discernir la bondad de su gloria. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Yo no sé, Hugo y Joana y el grupo de la agrupación, si tienen un coro que viene a su mente acerca de esta temática que estamos hablando, pero quiero que oremos al Señor y oramos también. Hacemos una oración especial en este momento también. Cierra tus ojos y dile: alumbra los ojos de mi entendimiento, para entender cuál es la esperanza y la supereminente grandeza de tu gloria y tu poder que actúa en mí, más de lo que yo he entendido, más de lo que yo he discernido. Dile: Señor, yo te necesito. Perdóname. Díselo. Perdóname por las veces que he mirado y he puesto mis ojos en lo que no tenía que haber puesto mis ojos. Perdóname las veces que he oído lo que no he tenido que oír. Y perdóname, Señor, las veces que en medio de mi aflicción, en medio de mi torpeza, en medio de mi batalla, en medio de mi opresión, en medio de la guerra espiritual, en medio de la condición espiritual, no he sabido discernir, porque mis ojos estaban oscurecidos. Pero qué gloria, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Proféticamente quiero decirles que el año 2020 nos va a definir en dos clases de individuos, o sea, en dos características. Los que sus ojos van a ser abiertos y van a entender más profundamente la revelación, y su compromiso será mucho más profundo con Dios que lo que fue el año 2019. Por un lado tendremos esa calidad de hombres y de mujeres, de niños, de jóvenes, de ancianos en la iglesia, pero por otro lado habrá una forma de otros que viven de una forma totalmente indiferente a su vida espiritual, y no les importa lo que haga Dios o deje de hacer Dios. No les interesa si Dios habla, si Dios no habla, si Dios revela como que Dios no revela, si Dios dice como que Dios no dice. Pero habrá una gran parte de hombres y de mujeres que aman profundamente a Dios, que sus ojos serán abiertos para entender y discernir el mover del Espíritu, para recibir su presencia y su gloria de una manera tan profunda que ahora podemos decir: esta es la supereminente grandeza de su poder y de su misma gloria. Cierra tus ojos. No podrás vivir con una dosis pequeña de presencia. Vas a tener que anhelar que su gloria sea mayor en tu vida que lo que fue el año pasado o lo que fue este año. Vas a amar y te vas a comprometer. Yo no sé, la gente que está extendiendo la palabra y el mensaje, quisiera en el nombre del Señor, aquellos que están percibiendo la palabra, el mensaje de Dios a sus oídos, no tengan ningún temor alguno, vengan adelante, dile: Señor, yo te necesito.
quiero que mis ojos espirituales sean abiertos. Perdóname por la manera equivocada que algunas veces actúo. Perdóname por la forma errónea que algunas veces hablo. Perdóname las maneras que muchas veces pienso equivocada y erróneamente. Perdóname, Señor, las veces que digo lo que no debería de decir, o que hablo lo que no debería de hablar, o pienso lo que no debería de pensar. Hay una unción de Dios en esta casa ahora, en este momento, para ministrar sobre tu vida. Hay una unción mayor de Dios para decir: quiero que me ames más de lo que me has amado. Quiero que me sirvas más de lo que me has servido. Olvídate de cualquier situación, de cualquier condición. Satanás siempre te llevará a ver lo negativo, lo humano. Siempre te llevará a ver lo que no es correcto. Te confundirá y te debilitará en tu vida espiritual. Pero su Espíritu Santo está aquí para levantar nuestra vida en un nivel de gloria y de esperanza, en un mayor nivel de revelación y de conocimiento en la faz de Jesucristo. En que amemos su santidad, que amemos su pureza, que amemos el estar cerca de Él, y que amemos el estar cerca de Él nos hace cada vez testigos presenciales de su grandeza y de su gloria. Adóralo, 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 adóralo. Yo solo quiero verte a ti. 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 Solo quiero verte a ti, Señor. Yo solo quiero verte a ti. 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 Díceselo a Él: quiero ver tu rostro, quiero ver tu gloria. Te quiero contemplar a ti, Señor. Cuando le contemplamos a Él, toda insatisfacción es quitada, toda congoja y toda angustia es quitada, todo dolor es quitado, toda debilidad es quitada, toda condición adversa es quitada. Oh, rabababa, shere begenda, y rabacate rebendo, robonde rebegende, rebegenda laya, y rimaramama, y arrebekendo, robocho, robodo, robogoya. Oh, Espíritu de gracia, oh, Espíritu de poder y de autoridad y de gloria bendita y divina. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Señor. Aleluya. Sí, Señor, adóralo con esta expresión. Dile: Señor, yo anhelo de ti, anhelo de ti, anhelo de ti. Señor, anhelo verte tal como eres. Anhelo contemplar la grandeza de tu grandeza divina, de tu gloria divina. Oh, rabababa, yende, rebekende, rebekende, rebekende. Oh, ribarabababa, shererekete, rebekete, rebeko. Verte a ti. Aleluya.
Dile al Señor que le amas, dile a Él que le amas.